unos minutos más. Ya, jóvenes, entonces vamos a partir con la teoría. En este caso tiene relación con la teoría del muestreo. Van a ver algunos conceptos, algunas cositas que probablemente ya lo vieron antes con el profe de conminución o algo relacionado ahí con la molienda y clasificación. Em, ya, pero vamos a tratar de recoger lo que más se pueda de los contenidos relacionados con el muestreo, y también ver ciertos errores que se dan y formas de poder disminuirlos también, ¿ya? Así que, bueno, ahí con los perritos del vecino de fondo, vamos a tratar de transmitir lo más claro posible. Se están pegando el manso show. Ya, entonces, el muestreo, la definición es como la acción de recoger una o varias muestras, que la idea, por supuesto, que sean representativas de una población estadística. ¿Qué pasa? Que realizar muestreos heterogéneos o en su efecto también homogéneos es prácticamente imposible, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Muestras que tienen diferentes componentes o diferentes sustancias con diferentes también pesos específicos, em, y Y eso va a determinar, por lo tanto, que se van a dar ciertos errores al momento de realizar los análisis. Ya, pero bueno, en el caso de minería se da por hecho que vamos a trabajar con esa cantidad de o esa diversidad de elementos en el caso de que se tenga que llevar a cabo esta estadística. Em, Bueno, las muestras se pueden sacar de afloramientos. Idealmente estos afloramientos deberían estar acompañados de em, bueno, instrumentos que nos ayuden a poder realizar análisis, como por ejemplo ver los componentes mineralógicos que tiene la roca. Em, También hay que evitar hacer muestreos de depósitos que están con escombros o con fragmentos de, de material que ha sido tronado anteriormente, ¿ya? Porque generalmente esos fragmentos que están ahí van a ser parte de la ganga, ¿ya? Si están en un lugar o en un sector donde no se pueda em, tomar estos valores como representativos, lo más probable es que lo van a llevar al botadero y ahí van a tener que ustedes evitar sacar muestras de ese sector, a menos que se quiera verificar la baja ley que tiene este material, ¿ya? Lo otro es tratar de sacar muestras representativas de sectores que se encuentran bajo la superficie también. O sea, en pocas palabras, hacer excavaciones, ¿ya? Eso también es recomendable aplicarlo. Vamos a ver que los muestreos difieren un poco entre sí cuando hablamos de muestreo estadístico.
y muestreo mineral. Por ejemplo, el muestreo estadístico va a estar compuesto por una población o elementos que van a tener el mismo peso específico, ¿ya? Em, o sea, van a tener básicamente la misma clasificación. En cambio, el muestreo de minerales va a estar compuesto por objetos, en este caso sustancias, elementos químicos, que van a tener diferente peso específico. ¿Qué va a hacer eso? Que en realizar un análisis estadístico del muestreo mineral va a ser bastante más complejo que un muestreo estadístico, ¿ya? Por la enorme variedad de elementos que componen una roca y que al momento de desintegrar o de molerla van a dar como resultado variedad de minerales, tanto en términos químicos como también de masa, ¿ya? En diferentes masas van a tener diferentes sistemas cristalinos también. Em, Así que eso va a ser bien complejo de poder realizar un análisis estadístico. Como definición, el lote va a ser el cerro de mineral o de material de donde vamos a extraer la muestra, ¿ya? Esos son los que generalmente son estos cerritos que dejan la perforadora. De ahí que vamos a estar extrayendo o sacando paladas o tubos para poder estudiarlos en un laboratorio, ¿ya? Estas paladas o tubos se van a conocer como incrementos, ¿ya? Cada una de esas paladas o operaciones que yo voy a hacer para extraer una cantidad de partículas se va a conocer como un incremento, ¿ya? El conjunto de incrementos, que en general son 3, van a ser parte de la muestra. Em, bueno, la muestra puede ser 3 incrementos, pueden ser 6 o pueden ser 9 también. En general se intenta dejar estos sacos o estas bolsas que van a formar parte de la muestra como em, se intenta dejar esta como representativa cuando son por lo menos 3 incrementos, ¿ya? Ahí sí que tenemos seguridad de que vamos a poder tener una muestra que va a estar representando el lote que se va a quedar en terreno. Ese lote no lo podemos transportar porque probablemente son 10 kilos o más de material. Y las bolsas, la idea es como dejarlas de unos 2 o 3 kilos, las bolsas de muestreo. Los errores entonces van a estar presentes en cualquier procedimiento y por lo tanto los tenemos que definir para conocerlos. ¿Ya? ¿A qué se deben estos tipos de errores? Eh, el protocolo va a nacer debido a la necesidad de bajar estos errores y de cumplir con un cierto estándar al momento de realizar el trabajo. Y entonces el protocolo de muestreo lo que hace es, una de las funciones que cumple es disminuir la cantidad de masa de la muestra inicial o del lote inicial, que en este caso, como yo les mencionaba, era el cerro que teníamos ahí en terreno. em, la idea es disminuir la mayor cantidad posible su masa. En algunos casos se hace realizando los roleos y los cuarteos. Por eso acá se muestran como mitades. En otros casos son las bolsas, ¿no? O los saquitos que se sacan de terreno y se llevan al laboratorio. Ya, pero el protocolo lo que busca es eso, trabajar con una muestra representativa de lo que está ocurriendo en terreno, em, de una masa relativamente baja, ¿ya? 10 kilos o 5 o 3 es un valor que se puede trabajar en el laboratorio, pero 80 kilos no, no se puede, ¿ya?
Así que em, es importante realizar una buena evaluación y una buena exploración. Bueno, va a depender de en qué momento vamos a estar analizando esta muestra, porque si es antes de la explotación, va a ser parte de la exploración, pero si es junto con la explotación, va a ser parte de un estudio a corto plazo. Entonces, varias de las decisiones que tengamos que tomar se van a tener que desarrollar en función de la estimación que se hizo con los pozos exploratorios. ¿Ya? Si nos queremos expandir un poco más en el tiempo o extender eh, en la razón del tiempo, vamos a tener que asignar esa muestra como representativa del sector y por lo tanto los valores de leyes, de ley media sobre todo, que tenga ese pozo, lo vamos a tener que tomar como em, algo que se va a dar, o una tendencia a tener leyes parecidas en lugares eh, cercanos a ese pozo. Lo otro es que la estimación de reservas va a ser estimada a partir de los sondajes con recuperación de testigos. Entonces, todo lo que tenga que ver con la exploración y con el análisis en laboratorio de estas muestras que se extraen, en el caso de los sondajes, los testigos, va a ser súper importante que se tenga una buena apreciación de lo que se está estudiando, ¿ya? Porque ahí van a estar millones de dólares invertidos en esa toma de decisiones. Vale decir, inversión en el número de equipos que se tiene que contratar, personal, infraestructura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son muchas las variables que están involucradas en, en esta toma de decisiones. De donde estemos trayendo este material, van a haber diferentes sectores donde se va a ir lo que estamos explotando, ¿ya? Uno de esos destinos va a ser la planta concentradora, ¿ya? Idealmente, o sea, sería espectacular que todo el material que sacamos en la faena se fuera a la planta y se pudiera procesar lo más rápido posible. Pero no en todos los casos es así. ¿Ya? A la planta se va directo el mineral que tiene la mayor probabilidad de transformarse en cátodos a corto plazo. ¿Ya? Sobre todo mineral de alta ley se trata de sacar rápido o procesar rápido para que se puedan vender los cátodos de cobre. ¿Ya? Pero no es el único destino que tiene el material que estamos explotando en la faena, porque en el caso de que no sea de tan alta ley, este material se va a ir acumulando en las pilas de stock. ¿Ya? Estas van a funcionar como una especie de bodega donde se va a ir guardando ahí un stock para tener en caso de paralización de obras. Cuando eso pasa, em, bueno, estas situaciones se dan por causas de fuerza mayor, pero se puede deber al clima, también puede ser por un tema de negociación sindical, que las faenas se van a paralizar. Entonces, en ese caso, la planta puede tirar mano ahí al stockpile, para, porque la planta en teoría no debiese parar nunca, ¿ya? Ningún día del año. En la mina, en la explotación, en el rajo, por ejemplo, ahí sí se puede tener unos días de paralización, sin afectar la venta de los cátodos de cobre o del concentrado, dependiendo cómo lo ven. Eh, pero la planta no puede parar, porque si es que llega a parar un día, las pérdidas económicas son considerables, considerablemente altas. ¿Ya? Entonces, por eso no debiese poder
generar ningún tipo de paralización la planta y necesita estas pilas de stock o bodegas de almacenamiento de mineral para que en caso de que lo necesite pueda recurrir a sacar de ahí para seguir en funcionamiento. Y el otro destino son los botaderos, que a estos lugares se va el mineral de baja ley em, o definitivamente roca que no tiene mineral, ¿ya? En su mayoría es así, roca que no tiene mineral o que podría presentar una pequeña parte de mineral dentro de ella y que por lo tanto el procesarlo sería una pérdida. ¿M? Procesarlo por lo menos en ese momento. Se da el caso de que hay algunos botaderos que con el tiempo, como las leyes fueron bajando, se hicieron más rentables que la ley mineral que se estaba explotando en la faena. En ese caso, los botaderos se transformaron en pilas de lixiviación, ¿ya? Pero bueno, no todos los botaderos pueden llegar a formarse pilas de lixiviación, entonces son casos relativamente aislados donde se da esta transformación. La mayoría de los botaderos quedan ahí abandonados cientos de años, o no sé si cientos, pero por lo menos decenas de años, una vez que hay un cierre de minas. Y nadie invierte ahí para hacer una pila de lixiviación en la mayoría de los casos. ¿Ya? Son súper pocos los que generan como esta instancia de poder recuperar algo em, de el mineral que está ahí, que igual se contiene en esta, en este almacenamiento de estéril. Va a pasar que en algunas circunstancias o en algún momento se va a tener que rechazar una muestra porque la forma de obtenerla no es la mejor. ¿Ya? Acá en la imagen, por ejemplo, se rechaza esa muestra porque se dieron cuenta que el operario no llevó la pala ni llevó los tubos de captación de detritus o de cutting para poder extraer la muestra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? No se le ocurrió nada mejor que sacar con la mano la muestra, ¿m? Y echarla así a la bolsa. Eso no puede pasar, ya porque en ese caso se está haciendo un sesgo. ¿M? ¿Qué quiere decir un sesgo? Es que se está dejando un sector fuera, un sector que debiese ser analizado, se está dejando fuera. Y ese sector es el que está más en el centro del lote, ¿ya? El viejo, por no ocupar la pala ni el tubo, solo acarreó un poquito de este lote que estaba en la superficie. Entonces, generalmente las partículas que están en la superficie son más livianas, tienen otro peso específico, no, no sirven o no son representativas de el lote en general, ¿ya? Por eso tiene que haber mayor profundidad al momento de extraer la muestra del lote. ¿Qué factores van a afectar el muestreo? Bueno, estos 5 factores que están acá se parecen mucho, ¿m? Entre sí, y podríamos resumirlo incluso como la variedad enorme de constituyentes diferentes que hay en una roca y también los diferentes pesos específicos o tamaños de las partículas que están presentes, ¿ya? Así podríamos resumir estos 5 ítems que están acá y que son factores determinantes al momento de analizar una muestra minera, ¿ya? Estos son los que generan más sesgo, eh, la gran variedad de constituyentes y que al mismo tiempo da por consecuencia que hayan distintos pesos específicos en ese lote. ¿M? Eso así lo podríamos resumir, esos 5 puntos. Em, Cuando tengamos algún tipo de segregación o errores de agrupamiento, ya que quiere decir esto que por lo general las partículas más pesadas
tienden a depositarse en el fondo versus las más livianas o más finas tienden a depositarse en sectores más superficiales. Entonces, ahí se genera este tipo de error. ¿Qué se puede hacer en ese caso para prevenir o para mejorar o disminuir este error de segregación? Lo primero es optimizar el peso de la muestra. ¿Ya qué significa esto? Que si estábamos trabajando con 20 kilos, disminuirla por lo menos a la mitad, a 10 kilos o a un cuarto del inicial, 5 kilos. ¿Ya? Eso se puede hacer para disminuir un poco este error de agrupación y segregación. Em, lo otro es agregar el número de incrementos por muestra, ya en el caso que estemos sacando pocos kilos de muestra, por ejemplo, unas bolsas o sacos pequeños de 2 kilos. En ese caso, para evitar que haya tanta segregación, sacamos más incrementos y llenamos el saco con 3, 4 o 5 kilos. ¿Ya? De esa forma nos podemos asegurar de que va a disminuir este error. Y el último es homogeneizar el material antes de tomar estos incrementos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el método más conocido es el roleo y el cuarteo. Entonces, a partir de esa, de esa base, vamos a poder tener una muestra mucho más homogénea que la que teníamos en un principio. Y además, al mismo tiempo, podemos seguir disminuyendo así también el tamaño o la masa del lote inicial. ¿Ya? Con esos tres puntos que tenemos acá, o tres pasos que podríamos aplicar en temas de error de agrupamiento y segregación, nos vamos a ver en el caso de que el porcentaje de error va a disminuir bastante. ¿Ya? Ahí mañana vamos a estar haciendo bueno, un ejercicio yo creo que vamos a alcanzar a hacer del error fundamental del muestreo. Ahí me va a entender a qué me refiero con eso, ¿ya? De disminuir el porcentaje de error. Ya, chiquillos, ¿qué otros errores tenemos entonces? Vamos a tener de preparación, ¿ya? Em, el error de preparación es el que está cuidando un poco o evitando, en este caso, se quiere evitar que haya contaminación o que haya algún tipo de anomalía que me va a afectar la medición de la muestra representativa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Para evitar que este error se dispare o que sea muy elevado, tenemos que tener ojo con las siguientes situaciones. Generalmente las perforadoras, como muchos de los incrementos se sacan de ahí de los pozos donde las perforadoras están ubicadas y el cutting o el detritus que dejan después de perforar, em, tenemos que tener ojo con el transporte que va a hacer la máquina de un pozo a otro, ¿ya? Porque si llega a transportar material desde un pozo a otro, ya sea en la parte trasera o delantera de la máquina, va a estar contaminando el pozo siguiente. Otros errores que se dan son por pérdidas. Ya en este caso, las condiciones climáticas que tenemos nosotros en el desierto, sobre todo en la tarde, van a ser más o menos complejas desde el punto de vista del viento. Ya en la tarde se levanta un viento bien fuerte en el desierto y eso genera que estos pozos, o más que el pozo, el cutting que va a quedar sobre él, va a tener la tendencia, sobre todo el más liviano, con menor peso específico, va a tener la tendencia a salir volando con ese viento, ¿ya? Con esa brisa que llega por las tardes. ¿Y qué va a pasar con eso? Va a haber un tipo de contaminación también. Em, un lote se va a ver disminuido porque el viento le sacó una parte y se la llevó a otro lote que
se va a ver favorecido, pero al mismo tiempo contaminado con ese material que le llegó. Y errores de alteración tienen relación con ya más errores de largo plazo, donde el mineral em, sufre algún tipo de meteorización o de fracturación por esfuerzos físicos, ¿ya? O químicos también pueden ser, pero principalmente físicos, ¿ya? En ese caso, la muestra también va a dejar de ser representativa porque ya no es como estaba in situ en algún momento, ¿ya? Ahora ya está con alteración, entonces eso ya no puede ser parte de el análisis, a menos que este muestreo o este análisis que se está haciendo en el laboratorio sea para determinar alteraciones o estabilidad de macizo, ¿ya? En ese caso, sí podría ser representativa esa cantidad de muestra que se saca. Y el error humano siempre va a estar presente en este tipo de actividades porque, bueno, gran parte del proceso lo hacen las personas, a pesar de que son las máquinas acá las que están permitiendo que uno extraiga los incrementos del lote. De todas formas, vamos a ver que hay un operario dentro de la máquina. Y hay un operario fuera de la máquina también llenando los sacos y las bolsas. Em, entonces, por ese lado, vamos a ver que em, el error humano va a estar siempre presente. Errores de delimitación va a tener relación cuando uno toma pozos que no corresponden para hacer la evaluación o el análisis. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de un pozo que tenga pasadura, ese pozo no va a ser representativo del banco que se está estudiando, ¿ya? En este caso que lo tenemos aquí, ¿ya? Porque el pozo que tiene pasadura va a estar tomando, en este caso, litología o mineralogía del banco siguiente. ¿M? O sea, va a mezclar distintos bancos dentro del estudio. ¿Qué es lo que tenemos que considerar entonces? Son pozos que no tengan pasadura, ¿ya? ¿Cuáles son esos tipos de pozos dentro de una malla de perforación? Pueden ser dos tipos nada más. Los de precorte y los pozos de amortiguación o buffer. Ya solo esos pozos pueden ser considerados como representativos del banco que se está estudiando. ¿Ya? En ese caso, vamos a poder estimar bien todo lo que tiene relación con el banco en estudio. ¿Ya? El otro está generando algún tipo de contaminación, ya que estaba pasando información del banco siguiente al que estaba en estudio. En el caso de los tubos, ya los tubos de captación, vamos a tener diferentes tipos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estos dos tubos es más correcto? ¿Cuál creen ustedes que podría ser? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Cuál ocuparían ustedes en terreno? ¿Mm? ¿O ocuparían la mano nomás? ¿Cómo harían la pega? ¿Se me cayó el internet? ¿O se les cayó a ustedes? No estoy seguro. ¿El de la izquierda, profe? El de la izquierda. ¿Ese? ¿Ese es cierto? ¿Ese es mejor, dice usted? De la derecha, profe. El de la derecha. Chuta, ¿a quién le creo? El con mayor De la diámetro, profe. izquierda. Mayor Al diámetro, chingún. profe, el de la derecha, más grande. Esperar que pueda captar Ah, el de mayor la cantidad de derecha. material, profe. Ya, sí, por ahí va el tema, por ahí va el tema. Em, lo que pasa acá es que, bueno, para sacar una muestra representativa, la idea es que hayan fragmentos de diferentes tamaños también.
Entonces este tubo, el de la izquierda, iba a ser capaz de sacar solo los fragmentos más pequeños, ¿ya? Porque el diámetro de los fragmentos más grandes es mayor que el del tubo. Entonces le va a generar una especie de tapón al momento de que va a querer sacar esta muestra. En el caso de la derecha, ¿cierto? Este va a permitir sacar tanto fragmentos grandes, medianos y pequeños, ¿ya? Así que en ese caso, uno tiene que cuestionarse siempre que, si es que les llegase a pasar a ustedes que tuviesen que trabajar haciendo muestras o apoyando en ese caso, lo más probable es que ustedes van a tener que ser los jefes ahí, pero igual tienen que saber cómo se hacen los procedimientos, po. Ya para saber si los viejos que tienen a cargo están haciendo bien la pega. Tienen que fijarse en los elementos, implementos que le pasan para que puedan extraer estas cantidades de incremento. Ya lo mismo las palas. La pala también, está mejor acondicionada para extraer los fragmentos que la de la izquierda. Porque en esa no van a entrar los fragmentos grandes, en cambio en esta van a entrar todo tipo de fragmentos y va a ser súper útil en ese caso. ¿Ya? Hay que tener ojo ahí con, con la forma y con el formato también de los implementos que tenemos para trabajar. Muestreo aleatorio se define como básicamente un muestreo al azar. ¿Ya? En este caso vamos a tener el ejemplo de cátodo de cobre. Ya dentro de 100 cátodos de cobre se van a analizar 5 al azar. ¿Ya? Se sortean 10 ahí. Al azar, se sacan 5. ¿Qué pasa? Que en un muestreo aleatorio así se tiene que hacer. ¿Ya? Es como sacar o seleccionar personas que van bajando la escalera al mall. ¿Ya? La escalera mecánica. También ese es un muestreo como aleatorio. En este caso se va a evaluar la cantidad de cobre, hierro y azufre que hay presente en los cátodos. Ya los cátodos siempre se venden como 99,99% de pureza, pero si se quiere hacer algún análisis, se tiene que verificar que así sea. ¿Ya? Entonces cualquier tipo de mineral que no corresponda tanto en cantidad como en calidad va a ser considerado parte de las impurezas. Entonces, por eso hay dos formas de determinar acá que estos cátodos corresponden. Una es verificando que la cantidad de cobre es 99,99, u otra es chequeando si es que alguna de estas impurezas está presente ahí en el análisis que se va a hacer. Muestreo aleatorio. El sistemático difiere un poco del aleatorio porque acá se toma como una norma o un parámetro para ser aplicado en el muestreo. Por ejemplo, realizar toma de canaleta o realizar excavaciones en una galería cada 2 metros de avance. O en una cinta transportadora tomar muestras cada 10 minutos. ¿Ya? Pueden ser por tiempo o también por distancia. Esta extracción de la muestra con la que se va a trabajar. ¿Ya? Por tiempo o por distancia es como se comporta mejor el muestreo sistemático. Muestreo estratificado. Bueno, estos se dan mejor en el caso de cuando estamos hablando con población de personas. Ya, pero también se podrían hacer con otros tipos de sustancias, ya como los elementos químicos. Pero acá podríamos, por ejemplo, dividir la población en estratos sociales, em, dividirlos o separarlos también por géneros, por altura, por colores, ¿ya? Bueno, hay varias formas de generar estratos distintos dentro de una población, tanto de personas, que es la que mejor se acomoda, pero también podría ser una población mineral, ¿ya? También podría ser.
y ahí separar por densidades, por ejemplo, los minerales, en un rango. Eso también lo podríamos hacer. El muestreo estratificado, entonces, está, bueno, es una de las mejores formas de clasificar también un tipo de muestra para poder realizarle análisis. Muestreos dirigidos de afloramientos van a consistir en, primero, identificar la beta, ¿ya? Estos se dan más afloramientos de beta, principalmente. La identificamos, vemos cuánto es el espesor que tiene. En este caso son como 45 centímetros, perdón. Y vamos a hacer un muestreo tanto de la beta, de la zona mineralizada, como de la roca encajante, ¿ya? De la roca que la envuelve a la beta. También voy a hacer un muestreo ahí. ¿Para qué se hace esto? A ver, les voy a preguntar a ustedes. ¿Para qué se hace esto? De tomar muestras de antes de la beta y de después de lo que está en la beta. ¿Cuál es la idea de hacer este tipo de muestreo en, en temas, sobre todo cuando están involucradas las betas? Profe, ¿Quién dijo yo? yo, ¿Sí? para saber la inclinación, para saber el tamaño, para saber la dirección eh, de la beta del cuerpo mineralizado en cuestión. Se pueden obtener bastantes datos, ¿Ya? la cantidad de la especie de interés hasta la ley. En este caso, si hablamos de Claro. cobre. Eso Ya. sería. Ya. Gracias, Alejandro. Bueno, lo escuché un poquito cortado. No sé si mi señal estará mala o la tuya. Em, pero sí, le logré Yo también lo entender. escucho medio cortado, profe. Ya. ¿Y los demás me escuchan medio cortado igual o no? Yo lo escucho No bien, les voy a profesor. preguntar. ¿Sí? Pero es ¿Me a ratos, escuchan bien? profe, es súper cortito. Ahora lo escucho súper bien. No sé si soy yo o usted, Ah, ya. pero de repente se Sí, normaliza. profe, a rato. Ya, Se escucha bien, profe. ya, Ahora, ya, rato. Vale. Ya, vale. Vale, vale. Sí, que de repente cuando se va el wifi se escucha como que uno estuviera medio copeteado. Así como que no puede modular bien. Y el wifi el tema, pues, no es uno. Ya, sí. Del rato. En este caso, de tomar muestras antes y después, porque, bueno, como decía Alejandro, es para ver la inclinación, el espesor, pero también, sobre todo en minería subterránea, es importante tomar muestras antes y después de la beta, porque nos va a ayudar a poder determinar si esta roca encajante es estable o no. Entonces, si vamos a aplicar una mina subterránea ahí, o una galería en ese sector, necesitamos saber si el soporte va a poder seguir siendo natural o si vamos a tener que aplicar algún tipo de sostenimiento artificial, pues, fortificación. Ya por eso también es importante que se tomen de las rocas tanto de caja como de la roca mineralizada cuando estamos hablando, por sobre todo, de yacimientos subterráneos. ¿Ya? En ese caso es súper, súper importante hacer análisis tanto al mineral como al estéril o a la roca encajante. Cuando haya cambios de alteración, también hacer análisis en alteración antes y después. ¿Cada cuánto? Cada 5 o cada 10 metros, juntando sacos o bolsas de 5 kilogramos. Y de esa forma ya vamos a poder tener un mapa litológico de dónde están las alteraciones y cuál es la tendencia, el rumbo, por ejemplo, que están dando dentro del yacimiento. ¿Ya? Ese es como un muestreo sistemático y también, sí, es más sistemático, pero es para determinar qué tanto pueden llegar a,
abordar las alteraciones el diseño del rasgo, ¿ya? En ese caso. En la perforación vamos a tener dos tipos de muestreo. Uno va a ser cuando estamos realizando la exploración y otro va a ser cuando estemos realizando la producción, o sea, estemos perforando pozos para cargarlos con explosivos. ¿Ya? Así se diferencian los pozos exploratorios de los pozos de producción. ¿Ya? Solo en eso, en que uno está destinado a testigos de roca, ya el pozo exploratorio. En cambio, el de producción, la función principal que cumple es hacer el pozo para que se cargue con explosivos, no para traer ningún tipo de muestra ni testigo que va a estar ahí dentro de los pozos, ¿ya? De estos dos, hay uno que funciona mejor que el otro, hay uno que entrega más información que el otro, ¿ya? Es importante que ustedes lo manejen. En el caso de la diamantina, vamos a tener que las rocas son de este tipo. ¿Qué es lo que hace la diamantina? Al final de cuentas, eso es lo que está haciendo. Es como sacar la roca in situ, sin ningún tipo de alteración. Ya en cambio, la circulación reversa que tenemos acá, ejemplificada aquí con los triconos, vamos a ver que en este caso la circulación reversa va a estar destruyendo la roca, ¿ya? Y lo que va a extraer entonces, por lo tanto, a través del barrido, lo que se va a extraer va a ser detritus o cutting, ¿ya? Eso vamos a obtener como resultado, detritus o cutting. En ese caso, ¿cuál de los dos métodos creen ustedes que es mejor? Hacer un muestreo o la perforación con diamantina o de la que vamos a obtener con la circulación reversa, moliendo ahí la roca con los triconos. ¿A cuál mayor provecho? Es mejor la diamantina, profe. ¿Mm? Profe, ¿Se le ocurre cuál de los dos puede ser? profe, La ¿Cuál es mejor? diamantina, profe, porque saca los testigos, la diamantina. profe, Ya. Ya, ahí lo estaba escuchando, no me cortó. ¿Sí? ¿Quién más? profe, ¿me escucha? Si a usted ¿Quién igual se le dijo escucha yo? medio cortado, profe, ahora. Ahora último se Sí. le escucha medio cortado igual. Profe, tiene relación con la Chuta, misma, está guateando el wifi. tiene la relación con la misma de la beta anterior que vimos en la imagen. Si se hace con diamantina, pueden extraer más datos. Solamente con en ¿Ya? la circulación reversa podríamos ver solamente qué hay A y ver, bajo qué esperen un ley. poquito, déjenme, Y está curado, déjenme profe. cambiarme porque de verdad que lo estoy escuchando bastante mal. Déjenme hacer un pequeño cambio aquí. Espera. Para escuchar la respuesta porque no le estoy entendiendo ni jota lo que me dice. Espera un poquito. No hay que tomar, pues, profe. Y ahora sí, chiquillos. Ahora debería mandar mejor. ¿Es así o no? Sí, profe, se le encuesta. ¿Usted escucha así? Sí, lo escucho mejor que antes. Ahora está un poco mejor, profe. Sí, está más clarito, profe. Sí, oye, el wifi está guateando pesado. Ya, entonces, ya, ¿cómo podían justificar que la diamantina era mejor que la circulación reversa? ¿Cómo lo podían justificar ahí? Profe, yo le estaba diciendo que
con la ¿Ah? circulación reversa que destruye completamente la roca y dice se extrae dendrito o cutting, uno puede extraer, puede saber qué hay Ya, y su ley o composición química. Pero con la diamantina, ya. al extraer testigos de roca, uno puede Ujú, ver, al igual que la imagen anterior que revisamos, eh, la ubicación, la cantidad, la ubicación, la proyección. Se pueden obtener muchísimos más datos ya, que con la reversa. vale. Sí, 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 por ahí va el tema. Justamente. em, Pasa porque acá en la diamantina uno va sacando el detalle, pero al milímetro, ¿ya? Aquí uno va viendo a los cuantos metros hay una fractura, donde también va a estar alguna alteración, una falla, em, dónde están las zonas de alta ley, de baja ley, a cuántos metros bajo la superficie. En cambio, con la circulación reversa, como está todo molido ahí, yo no tengo idea a qué parte pertenece la muestra que yo estoy extrayendo. ¿Mm? O sea, yo sé que solamente está dentro del pozo, pero el pozo puede medir 17 metros. ¿Mm? En un pozo de producción. Entonces yo no sé dentro de esos 17 metros dónde estaba esa zona de alta ley o no, no Profe, se pueden no está determinar cortado. dónde hay familia. Lo estamos perdiendo, profe. ¿De nuevo? Sí, se Sí, está Oh, profe. yendo. y eso Va y viene. me estoy yendo a ver el partido. Sí, profe, está haciendo la No, previa del partido, diga la verdad. no, y eso que cambié la red, pues. Ahora Yo lo volvió, escucho bien, profe. Ahora volvió clarito. yo, yo lo escucho bien a usted, ¿eh? Y es como de penterre nomás, se Bueno, va, profe. profe, pero en fin, una es para Ya, la exploración por algo y la otra es para la producción por algo igual, por los datos que entrega. claro, claro, justamente. Y de ahí también que tienen diferentes costos, ¿eh? Y por eso el hacer el muestreo con diamantina o la exploración con diamantina sale hasta 3 veces más caro que hacerla con circulación reversa, ¿ya? Porque la diamantina entrega mucho más detalle con respecto a lo que estamos estudiando. Así que por ese lado va a ser mucho mejor el hacer el muestreo y los análisis con la diamantina, más que con circulación reversa. Em, Cuando utilicemos los tubitos de captación de cátion o detritus, tenemos que tener ciertas precauciones al momento de usarlo. Van a ser limpiar las bandejas, ¿m? Limpiar las bandejas del tubo, también las bolsas, verificar que estén bien cerradas, ¿m? Para evitar que se pierda parte de los incrementos o para evitar que también ingrese contaminación externa, ¿ya? Otros temas que son bien importantes igual es la mantención, sobre todo por la parte de la limpieza de las perforadoras, ¿ya? Bajo los faldones van a estar acumulando ahí el mineral y ese mineral, si no se limpia bien el faldón o no se deposita bien este lote ahí, lo van a estar acarreando pozos por pozos, van a estar contaminando también de esa forma. Entonces, siempre hay que tener ojo ahí con la limpieza de los faldones y también con lo que va a suceder sobre los faldones, ¿ya? Ahí también se puede acumular material y eso va a provocar que al movimiento de la perforadora va a estar eliminando estos fragmentos y botándolo en cualquier parte, ¿ya? O sea, va a estar trasladando muestras de un sector a otro y eso tampoco es bueno al momento de los análisis o de hacer la, la preparación de las muestras. Entonces, vamos a tener también que en la diamantina se van a dar ciertas situaciones, pues.
en el papel o en las fotos lindas que de repente ponemos acá para mostrar lo que son las cajitas con recuperación de testigos, vamos a encontrar que van a estar todos enteritos, ¿cierto? Y solamente fracturados en algunas partes. Pero también se puede dar que estén muy fracturados, ya muy fracturados, como lo vemos acá en la imagen. Y en ese caso se van a también traspasar fragmentos de un sector a otro y se van a contaminar, ¿ya? Se van a estar contaminando. Por eso esto tiene como dos aristas o dos puntos de vista. Uno, el negativo, que es porque no sé a dónde pertenecen los fragmentos pequeños, si era al sector que está más arriba o si era más arriba o si realmente corresponden al que está acá abajo, ¿ya? Como se mueven y se colan por espacios pequeños, yo no sé a ciencia cierta a qué lugar pertenecen esos pequeños fragmentos, pero lo que es positivo de tener un testigo así es que yo sé y tengo seguridad que la roca no es muy competente en ese sector, ¿ya? Y está muy fracturada, entonces hay que tener mucho ojo ahí cuando se esté realizando el trabajo de, sobre todo, una mina subterránea, ¿ya? En ese caso, en ese sector, aprovechando que yo estoy trabajando con recuperación de testigos y sé la altura o la cota en donde se da esta situación, hay que tener mucho ojo cuando se va a ingresar a ese sector, ¿ya? En el caso de circulación reversa, vamos a tener los tubos de captación, ¿cierto? Como el elemento más idóneo para trabajar, en este caso, la captación de detrito o de cutting, ¿ya? Siempre hay que tener ojo con la abertura, con el diámetro, ¿ya? Tiene que ser el más adecuado y por lo tanto, asegurándonos con eso, ya también la muestra va a tener una alta probabilidad de ser representativa. Entonces, los accesorios igual son súper importantes, los tipos de accesorios que estamos utilizando. En el caso de las palas, eh, hay un tipo de pala que es la japonesa, la que se utiliza para poder hacer ahí también los trabajos de mejor manera, ¿ya? Hay una norma incluso y varios temas más asociados a el control de calidad de las palas, ¿ya? Pero en el caso de los tubos, solo hay que asegurarse de que el diámetro logre captar todo tipo de fragmentos en el lote, ¿ya? Solamente con eso. Bueno, ya, y hasta ahí nomás. Mañana vamos a estar viendo lo que tiene relación con la aplicación del protocolo muestreo, ¿ya? Vamos a ver un ejercicio. Creo que ayer les consulté si es que habían visto PRG con los profes de combinación, me dijeron que sí. Vamos a ver qué diferencia habían. Yo les voy a estar preguntando ahí si es lo mismo, parecido o no tiene nada que ver, ¿ya? Con respecto a lo que ustedes vieron antes con el profesor de combinación, ya la fórmula de PRG. Así que ahí mañana vamos a estar aplicando estos conceptos que son más teóricos en algo un poco más práctico. ¿Vale, jóvenes? Profe, consulta. ¿Sí? La ecuación de Pearl-G es para el cálculo del error fundamental, ¿cierto? Claro, Se calculan los claro. T80, los D95, eso es cierto. Sí, sí, pero aquí lo vamos a ver un poquito más resumido, yo creo. No va a ser como con tanto detalle, pero sí tiene que ver con eso, claro, con el paso del arnero, em, con la forma que tienen los fragmentos también. Sí, deben ser muy parecidos Gracias, profe. a lo que vieron en metalurgia. Ya, vale, chiquillos, gracias a ustedes por su participación y Chao, nos estaremos profe. viendo. Vale, profe. Ya, Vale, profe. cuídense, cuídense, cuídense. Chao, igual. Nos Chao, vemos profe, que mañana y esté Tenga bien. un buen partido. Vamos a comentamos ganar, ahí profe. el partido, comentamos el partido. Chao, Vamos a profe. ganar.
Ya, cuídense, que Chao, estén bien. profe. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profe. Gracias. Chao.